De nuestros temas de hoy tienen que ver con lo que son las convenciones arquitectónicas. Para ello hay dos manualcitos que se los voy a compartir para que ustedes tengan presente cuando lo requieran. Que puede ser un material de consulta y que les puede servir para el proceso que estamos haciendo. Entonces, tenemos allí las convenciones, tenemos otra parte que tiene que ver con los achurados. Achurados son unos rayados que vamos a ver más adelante en qué consiste para mostrar en el plano el tipo de material al cual se está construyendo la pieza o el elemento arquitectónico que en un momento dado se vaya a utilizar. Entonces, hay unas convenciones para esos achurados y hay una norma en Colombia que se llama la NTC. Esta es la norma técnica colombiana, la NTC 1777. Esa norma es más para dibujo técnico, pero estandariza los achurados. De todos modos, el dibujo arquitectónico o los planos arquitectónicos deben hacerse con eh, procesos de dibujo técnico. Entonces hay cosas de dibujo técnico que se van a tomar en cuenta para ese proceso en cuanto a la forma y a la directriz de estas normas que tienen que ver con el dibujo. Entonces, importante tener en cuenta eso. Y la otra parte que vamos a ver son los detalles arquitectónicos de construcción. Aquí va a haber una bibliografía. De hecho, de aquí vamos a trabajar un poco esa parte. Hay un enlace a YouTube para un video y hay unos enlaces para que ustedes puedan descargar documentos. Entonces, vamos a iniciar con el proceso de las convenciones en el dibujo arquitectónico. Eh, Cuando nosotros hablamos de interpretación de plano, estamos hablando de la lectura de esa simbología que representa el plano arquitectónico. En cierta manera, nosotros la semana pasada vimos alguna parte de esa simbología, por ejemplo, las puertas, las ventanas, los muros. En este proceso, pues lo más representativo en cierta manera son esos tres elementos. Nos definen la disposición de los espacios arquitectónicos que se estén realizando en el área donde se va a desarrollar el proyecto. Entonces, eh, con, esa, con ese proceso, con esos tres elementos, con ese proceso que estamos haciendo, ya podemos identificar algunas cosas de estos dibujos arquitectónicos. Pero hay otros elementos que son de pronto vitales en el proceso. Entonces, empecemos a mirar algunas cosas. Vamos a ver un proyectico. Este proyecto es una remodelación de una vivienda aquí cerca a Cali, eh, de un compañero que me dice a mí, arquitecto, necesitamos hacer un planito de un baño, que porque la curaduría les había, perdón, que planeación les había parado la obra. Entonces, pues yo le dije, no, pues vamos y miramos y ya eh, miramos a ver cuál es el planito, pero me parece muy extraño que planeación les haya parado la obra por un baño. Cuando yo fui a ver la construcción, resulta que él no estaba haciendo un baño, estaba haciendo una casa, estaba haciendo un proyecto de una vivienda completa. Había comprado una casa y la dividió en dos y lo que estaba haciendo era otra casa. Entonces,
claro, por esa razón, claro, le pararon la obra porque pues primero empezó a construir sin licencia de construcción y segundo, pues no tenía nada, no tenía planos, no tenía absolutamente nada de lo que estaba haciendo. Entonces, ¿quién lo había asesorado? Se había asesorado de un, no por decir que, que es que estemos mal en este tipo de trabajo. Lo había asesorado un maestro de obra, pero no es por decir que es que los maestros de obra no saben de esto, claro que ellos saben. Lo que pasa es que el maestro de obra seguro no le dijo seguro, eh, no, pues empiece la obra, no hay ningún problema. Pero pues ya la mayoría de los maestros de obra saben que pues el proyecto debe tener planos y hay muchos maestros de obra que no construyen si no tienen sus planos. Entonces, eh, por esa razón, pues, y de pronto también la misma persona que iba a construir no se percató o no tenía muy claros los conocimientos pues, acerca de qué es lo que tengo que hacer para poder presentar un proyecto ante curaduría y tener la licencia de construcción. Pues primero que todo, pues yo tengo que tener la licencia de construcción para hacer eh, construcción o remodelación. Tengan en cuenta que la remodelación también implica licencia de construcción. Actualmente en Colombia el Ministerio de Medio Ambiente, del Medio Ambiente, exige que se llene un formulario antes de presentar un proyecto ante curaduría. Hay un formulario que se consigue en cualquier curaduría del país, ellos están en línea, o sea, usted puede entrar a cualquier notaría, perdón, notaría no, curaduría, porque es que las curadurías son como una notaría. Pero entonces puede entrar a la página de cualquier curaduría en Colombia y ellas tienen publicados el formato único, se llama el formato único de licencia de construcción, formato único de licencia de construcción. Ese formato único pues le pide a usted eh, eh, llenarlo en el sentido de que usted debe constatar allí qué tipo de construcción está haciendo. Entonces allí aparecen los tipos de construcción que se están realizando y entre ellos está la remodelación. Entonces la remodelación tiene unas características especiales. Eh, Muchas veces y sobre todo por ejemplo en unidades de residenciales donde hay apartamentos y todo, muchos vecinos nuestros hacen remodelaciones sin la debida autorización. ¿A quién le corresponde eso? A la administración de la unidad residencial. Entonces la unidad residencial lo que debe, la administración de la unidad residencial lo que debe exigir es la licencia de la remodelación. Entonces, ¿cuál es el trámite? El trámite es que yo, como propietario de una unidad eh, de propiedad horizontal, simplemente lo que haga es tramitar primero la licencia de la remodelación y luego presentarla ante la administración del conjunto. Y ahí, pues, yo ya puedo hacer todo ese proceso. En algunos, en la mayoría, muchas veces no se exige eso. Y lo que estoy haciendo es afectar el compromiso de la estructura del edificio. Puede pasar. Entonces, es conveniente tener en cuenta todas esas situaciones. ¿Qué sucede en el caso de que no? Me puedo exponer a sanciones, me puedo exponer a demoliciones, o sea, a que me hagan demoler lo que yo construí. Bueno, un sinnúmero de cosas, a reparar elementos de terceros que puede suceder. Y todos esos procesos pues cuestan dinero, todo lo que tenga que ver con construcción va a costar dinero. Entonces, en este caso, pues hubo que hacer un proyecto completo, ¿sí? Porque para poder presentar un proyecto a curaduría, pues tiene que estar completo, o sea, no puede ser
que es que simplemente haga uno el dibujo de los espacios y ya, no, ahí hay que hacer el proyecto completo. Entonces la remodelación se hizo en esta zona de atrás, acá en esta parte. Esto ya existía, esto que está acá, ya existía, vamos a ampliarlo un poquito. Vamos a hacer acá. Entonces esto de acá ya existía. Lo que aparece en la línea punteada indica la construcción nueva. Esta es la construcción nueva, o sea, esta parte de aquí es la zona que se construyó nueva. La casa que él compró llegaba hasta acá. De aquí para acá había un patio grandísimo, era más o menos del frente hacia el fondo habían 50 metros. Y él estaba construyendo aquí 9 metros de construcción nueva. Entonces, sí señor, ¿por qué? Listo, gracias, muy amable. Sí, no, yo estoy grabando la casa, muy amable. Eh, bueno, continúo acá. Entonces, ¿a qué se llegó? Entonces, hay algo importante. Aquí ya vemos el proyecto completo, es una sola planta, pero entonces aquí vemos algunas características que van a empezar a ustedes a notar en planos. Y es lo siguiente, primero que todo van a ser los ejes. En este caso estos ejes son de muros. Y aquí hay un sistema estructural que se llama mampostería confinada. Entonces vamos a mirar algo un poquito sobre la mampostería confinada. Mampostería confinada. Entonces miremos aquí en imágenes qué es la mampostería confinada. Entonces miremos esta imagen. ¿Qué es la mampostería confinada? Donde el muro empieza a ser estructural allí. ¿Sí? Este muro que está acá es estructural. ¿Qué quiere decir muro estructural? Que él está soportando las cargas de la construcción. Pero ese muro tiene que estar encerrado, o sea, completamente cerrado por elementos verticales de concreto. En este caso, por ejemplo, esto es una columna de concreto. Esta parte del vano de la puerta debe tener una columna de concreto acá. Y tiene viga en la parte superior, miren, amarrando el muro interno, y tiene viga en la parte inferior. A eso se le llaman vigas de amarre. Pues tiene una viga de abajo y tiene una viga arriba. Aquí también vemos la mampostería confinada. Entonces el muro está totalmente encerrado por la estructura en concreto. Entonces esa estructura no necesariamente tiene que ser muy gruesa, puede ser del ancho del mismo muro, pero debe tener su acero de refuerzo, y debe tener una cimentación, por supuesto. Entonces, esa mampostería confinada hace que la estructura se forme un gran elemento unitario, o sea, que se comporte como una sola cosa, como un solo elemento, y pueda eh, resistir fuerzas externas que de pronto ataquen la construcción. Por ejemplo, el viento y un sismo. Entonces, eso me da a mí una seguridad un poco mejor sobre el proceso de la mampostería confinada. No sé, esto lo han visto mucho ustedes, este tipo de construcción, donde se ve el ladrillo
luego se ve la columna, una parrilla en acero que se llama castillo, y lo cierran con elementos de madera que es el encofrado, tanto por esta cara como por la otra cara, y se llena con concreto. Esto se llena con concreto y amarra tanto el muro como la parte de la columna, o sea, la parte estructural. Hay algo especial dentro de la mampostería confinada, es que normalmente no debe ser completa. Pues yo debo quitar algunos de los ladrillos, por ejemplo este no iría acá, este tampoco, para que el concreto llene, como veíamos acá. Parecen como unos dientes, y lo que está haciendo es amarrar más el muro en ese sentido en la mampostería. Eso no lo hacemos normalmente acá, pero se hace en otras partes. Eh, entonces, en esa mampostería confinada, sí, en esta mampostería confinada, da la posibilidad para muchos procesos. De hecho, mucha vivienda en Colombia se construye de esta manera. Se construye así. La mampostería confinada es completa, o sea, es tanto en la parte superior como en la parte inferior el amarre. Entonces, en el caso de los planos que estamos viendo, aquí todos estos elementos blancos que aparecen acá son columnas de la mampostería combinada, o sea, está amarrando todos los muros. ¿Sí? Igual acá, aquí tenemos todo este tramo amarrado por las dos columnas. Esta es una columna, esta es otra. Entonces, donde se cruza este eje que viene aquí y este eje que viene acá, este es el eje B, ¿sí? Y este sería el eje 1. En esta parte, esta columna está amarrando tanto este muro de abajo, este muro de la izquierda y este muro de la derecha. Entonces aquí estamos trabajando con mampostería confinada. Entonces esa es una característica importante. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Porque las columnas tienen el mismo ancho de los muros. ¿Sí? Tienen el mismo ancho de los muros. Y si ustedes pueden observar aquí la dimensión, entonces dice punto 15, punto 15. O sea, el ancho del muro es punto 15. ¿Sí? Y la columna tiene ese mismo ancho. Lo que pasa es que ella es más larga. ¿Sí? Debe tener por ahí unos 20, 25. Mínimo 25. Lo ideal es que sean 25. Entonces, ya entonces aparecen los vanos. Vano de una ventana y vano, en este caso, de la puerta. ¿Sí? El vano de la puerta. Entonces aquí aparecen estas convenciones, por ejemplo, B3 y P2. ¿Qué quiere decir eso? El B3 indica ventana 3 y P2 quiere decir puerta 2. Entonces, ¿cómo hago yo con el proceso en el plano para identificar claramente a qué corresponde P2 y a qué corresponde B3? Entonces, en el mismo plano debe haber una tablita donde me dice cuadro de puertas y ventanas. Entonces, en el cuadro de puertas y ventanas me dice que la P1 tiene una altura de 2 metros y tiene un ancho de 90 centímetros. Entonces, P1, 90. Estos 90 que equivalen al vano, o sea, al espacio que yo voy a dejar para esta puerta. Lo mismo, la P2 me dice que es de 80 centímetros, la P3 es de 0.785. Esta es una puerta que hay que mandar a hacer, porque esta en el mercado no se consigue de esta dimensión. Hay que mandarla a hacer. O mandarla a cortar. Conseguirme una de estas y mandarla a cortar para que
quede de esta dimensión. Y la P4 es de 0.65. En las ventanas dice la altura y el ancho. Entonces la B1 me dice que es de 1,04 de altura y el ancho 2,50 de ancho. En la B2 1,04, 2,21, en la B3 1,04, 1,50 y la B4 0,51. Esta B3, por ejemplo, aquí es 1,04 por 1,50. Este es el ancho y el largo, el alto del vano, o sea, del hueco. Entonces aquí tenemos esta ventana. Entonces, si yo en la construcción superviso claramente esos vanos, yo no necesito en la obra hacer mediciones para estas ventanas. Yo simplemente las mando a hacer con estas dimensiones y cuando lleguen deben casar perfectamente en la construcción cuando se esté realizando el proceso de trabajo allí. Eso, entonces, hay que aclararlo bien porque cada una de las puertas y cada una de las ventanas van a tener su identificador. Entonces aquí está, por ejemplo, la puerta 2, la puerta 3, la B3, la ventana 2, la ventana 3 y la ventana 1. Siempre, ¿cómo se identifican las ventanas, por ejemplo, o las puertas? Siempre se identifican por el tamaño. Cuando la ventana es más larga, ¿sí? Muchas veces las ventanas son de la misma altura, todas, para dar una respuesta estética en la construcción. Entonces la altura normalmente son las mismas para la mayoría de las ventanas. Algunas ventanas son más grandes en esa altura por alguna razón. Ahora se está usando mucho la ventana casi al piso, por ejemplo en los balcones y cosas por el estilo, o en puertas que dan hacia espacios libres como los patios, cosas por el estilo. Entonces debe aclararse bien esa parte de la dimensión de la ventana o puertas ventanas, ¿sí? Porque muchas veces la misma ventana sirve como puerta en el sentido de dividir los espacios. Pero siempre se catalogan de mayor a menor, o sea, la ventana 1 siempre va a ser la más grande, mientras que la ventana 4, por ejemplo acá, es la ventana más pequeña, que es la del baño. ¿Sí? Normalmente la ventana del baño es de iluminación y de aireación, más no de transparencia, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Entonces, esta ventana sirve para airear y para ventilar y para iluminar. Es más ese propósito que por ejemplo, de asomarse o algo así. Normalmente son ventanas que están en la parte superior del baño, en la parte de arriba. Muchos en las construcciones lo llaman lucetas, no sé de pronto los términos en sus regiones, pero pues en ciertas obras a esas ventanas pequeñas que se hacen en la parte superior de los baños, normalmente o por acá se les llama lucetas, ¿no? O lucernarios. Puede ser, claro que el lucernario es más hacia el techo, ¿sí? Como las claraboyas, eso podría llamarse también un lucernario. Entonces, debemos tener mucha claridad con la etiqueta que se le coloque a cada una de las puertas y las ventanas para tener en cuenta. Todo plano pues debe tener esa posibilidad de que yo identifique claramente la parte de las puertas y las ventanas. Ojo, hay que tener en cuenta que los planos, entre mayor información tengan, pues mucho más claridad en el proceso constructivo. Entonces, esa es una característica de los planos. La otra característica son elementos pues, que ya habíamos visto anteriormente. Por ejemplo, podemos ver aquí, en este caso, podemos ver el baño, ¿sí? Entonces tenemos el sanitario,
¿sí? El sanitario y el lavamanos. Estos elementos normalmente están a escala, o sea que ya están dibujados al tamaño real que tendrían en la construcción. Lo que pasa es que aquí se encuentran en la escala. La escala de este plano normalmente para una vivienda normalmente es de 1,50. Entonces estos baños o estos aparatos sanitarios que aparecen aquí dibujados eh, deben estar a escala 1,50. Entonces tenemos una puerta P4 y una ventana B4. Tenemos la ducha. La ducha normalmente se representa de esta manera, donde estas líneas, este círculo que aparece acá, este círculo, es el sifón o es el desagüe. Realmente no se llama sifón, se llama desagüe, porque el sifón es el proceso que se hace para tapar, hacer un sello hidráulico para que los olores de las instalaciones sanitarias no se devuelvan hacia los espacios del baño. Entonces allí se le coloca un sello hidráulico, o sea, es un elemento que tiene allí agua para evitar que esto pues no salgan los gases que se producen en las instalaciones sanitarias. Y estas líneas que aparecen aquí de la esquina hacia el sifón indican la pendiente que debe tener el piso, la pendiente, o sea, la inclinación que debe tener el piso para que el agua haga el proceso de desagüe, o sea, para que el agua ruede hacia acá por gravedad y desocupe la ducha, es para que haya un proceso de desagüe. Entonces estas líneas indican eso, indican las inclinaciones del piso para llegar hasta el desagüe. Así es como se representa una ducha. Entonces estoy indicando cómo se debe construir el piso para eso. Y hay dos líneas acá, delgadas, que indican el salpicadero, o sea, un murito que se hace entre la parte del baño, o sea, los muebles sanitarios, hacia la ducha, para evitar que el agua cuando golpee el piso salpique en esta parte, o sea, que todo esto no se moje. Entonces se hace un murito por ahí de unos 10, máximo 10 centímetros de altura y se enchapa, se hace el enchape, se hace un recubrimiento de enchape en ese murito para pues darle ya estética al baño. Entonces esa es la representación de nuestra ducha. Aquí entonces está el salpicadero y está la ducha como tal. Y está la cota respectiva al baño, o sea, las dimensiones. Entonces tenemos la cota que va de aquí, aquí la cota es interior, tengan en cuenta. Entonces tenemos una cota desde este punto interior hasta este punto interior. Tenemos una cota de 2,87, o sea, la dimensión, por 1,21 de ancho. Entonces hay algo bien especial. Esa cota, esos 2,87, es el área libre. O sea que yo debo tener en cuenta para esta cota, para esta dimensión, el enchape. O sea que cuando yo hago el enchape, el recubrimiento de las paredes de mi construcción, debe tener, incluyendo, o sea, muro, el pegante y el enchape, debe incluir todo para que me dé un espacio de 2,87 como aparece en el plano. Entonces, la persona constructora, el ingeniero, el maestro, debe dejar los espacios necesarios para que cuando se coloque el enchape me produzca perfectamente esta dimensión. Eso se verifica en obra. Se verifica que cumpla con la medida que se está colocando. Igual en la 1,21, que es la cota horizontal, igual para hacer ese proceso. Sí, cuénteme.
Bueno, ahora vamos a ver esa parte, pero me adelanto un poquito diciéndoles que este lleno negro que aparece acá está indicando que todo esto entre la línea exterior y esta otra es un muro. Ese elemento se llama achurado. Esto es lo que quería yo mostrarles acá con los achurados. En el dibujo arquitectónico hay muchas formas de achurar estos muros. Entonces una forma es llenarlo completo, otra forma es hacerlo así, como para darle una estética, para que no se vea como tan grueso el muro lleno allí con ese elemento negro. Porque, a ver, le explico algo. Normalmente cuando se imprimen estos planos por ejemplo son constructivos. O sea, ¿qué quiere decir planos constructivos? Quiere decir que yo le estoy entregando estos planos para que la persona que vaya a construir, el constructor, o sea, el que contrató la obra, se base en ellos para poder construir. Yo aquí no estoy generando ningún tipo de color, entonces normalmente los planos arquitectónicos constructivos se hacen en blanco y negro, no se hacen a color. Muchos cuando muestran planos constructivos los imprimen a color, ¿no? Pues sí se ven muy bonitos porque están a color y todo, pero realmente en la construcción, o sea, en el momento de construir, yo lo que necesito es que todo se lea muy bien. Y si usted puede observar, cuando yo hago un alejamiento del dibujo, alcanza a notar algún gris aquí en la parte superior del murito, ¿sí? Como para no dar esa sensación de que todo esto es una línea gruesa. Por eso lo hacen así, pero no es que aquí esté conformada la separación, por ejemplo, del enchape con respecto al muro, no. Todo esto es el muro, todo, desde esta línea exterior hasta esta línea exterior, de aquí hasta acá. ¿Y cuánto debe tener allí? Debe tener lo que me está indicando el plano, que en este caso creo que por aquí vimos que el plano tenía en su espesor tenía 15 centímetros. Entonces me está mostrando todo. Lo que pasa es que estas líneas son gruesas y era una característica que quería también indicarles. En los planos el muro debe ser muy grueso, muy grueso. La línea de muro debe ser muy gruesa. Este es el achurado, es una representación, una de las tantas representaciones del achurado. Ahora vemos otras representaciones que también se usan mucho. Y si alcanzan a ver la ventana, por ejemplo, agrandemos un poquito más acá. Miren la ventana alcanza a notarse el marco de la ventana, que también debiera estar achurado, en este caso no se achuró. El marco de la ventana, aquí aparece el marco de la ventana, aparece el cristal, o sea el vidrio, estas dos líneas son el cristal o el vidrio, y esta es la que sostiene el vidrio contra el marco, que se llama el pisavidrio. Entonces, aquí se ve perfectamente ese marco, miren ustedes, aquí lo agrando más. Entonces, el pisavidrio, el marco de la ventana y el vidrio. Y estas dos líneas, esta línea que se ve acá y esta línea que se ve acá es la parte de abajo de la ventana, porque acuérdense que esto es cortado. Entonces, se ve esta línea y se ve esta línea, y al verse esas dos líneas serían el antepecho, el famoso antepecho, que es la altura que yo tengo del piso hasta la ventana. Entonces, esa es la representación de la ventana. Y con respecto, volvamos acá, con respecto al muro, miren aquí se ve la columna, entonces el achurado que se le colocó a estos muros fue una línea gruesa para denotar que todo esto es el muro. Pero estos espacios acá no tienen nada que ver con que este sea el enchape o que sea algo, no. El muro es desde esta línea hasta esta línea. Ese es el muro completo. Y aquí ven la columna, que también tiene un elemento grueso porque debe ser
debe ser bien grueso para demostrar que esa es la parte estructural. Inclusive debiera estar algún tipo de rayado, o sea, debiera tener un achurado. Con mucho gusto. ¿Qué otra cosa vamos a encontrar en el plano? Vamos a encontrar esta parte. Aquí lo que es, aquí tenemos el eje B, pero tengo también este elemento que es una flecha hacia este lado que se llama B. Esa línea que ustedes la pudieron observar de pronto en las primeras clases, en la segunda clase donde estuvimos empezando como a mostrar algo de planos, podíamos observar estos dos elementos. Aquí es BB o tenemos el AA, o sea, esta de acá, el A, y tenemos acá el A. ¿Sí? ¿Qué me están indicando esas líneas? Esas líneas me están indicando los cortes. ¿Qué quiere decir el corte? El corte es la sección vertical del dibujo del plano. Entonces, por ejemplo, en este caso estamos haciendo un corte BB. Normalmente para presentar el plano yo debo siempre montar en mi plano dos cortes, como mínimo. Un corte longitudinal, que es en este caso el A, y un corte vertical, que es el B. Normalmente los cortes se definen por sus dos letras. El corte A', en este caso la A que teníamos acá, es una A solita, y aquí va a tener una comilla, que es la prima. Entonces la vamos a llamar el corte AA' o corte AA. Normalmente se le llama corte AA, pero en dibujo técnico se le denomina AA'. Y aquí tengo también el corte BB, el corte B', ¿sí? Entonces, esta línea no se hace continua porque pues empezaría a competir con las demás líneas que hay en el plano. Entonces se hace una lineecita pequeña, un poco más gruesa, ¿sí? Un poco más gruesa, si ustedes pueden observar, con respecto a las demás líneas. Y lleva una línea longitudinal continua y luego vienen dos elementos que indican como si la línea llegara hasta ahí, pero lo que estoy indicando o lo que se está indicando en el dibujo es que toda la línea del corte BB, es una línea continua desde donde se está haciendo. Cortar el plano por este lado y observar hacia este lado. Eso es lo que me indica esta flecha. Estoy observando hacia allá. Entonces, esos cortes, ¿dónde van a estar representados? Van a estar representados en esta parte. Pues aquí tengo el corte AA. Y ustedes pueden observar, aquí dice corte AA'. Pues corte AA. Esta escala 1 en 50. Y me está mostrando todo lo que es el corte. ¿Qué es lo que estoy mostrando aquí? Las alturas. Entonces, si ustedes pueden observar este detalle aquí, ¿qué empiezo a ver yo acá? Empiezo a ver varias cosas. Vamos a mirar esta. Entonces veo, por ejemplo, la viga canal. Una viga canal. ¿Qué es una viga canal? Es donde recibo la canal de aguas. Esta inclinación de acá va a ser la cubierta, ¿sí? Y ella recibe el agua acá. ¿Por qué se dice viga canal? Porque es una viga en concreto, que inclusive el achurado lo pueden observar acá. Estas lineecitas que aparecen aquí indican que este material que está hecha la viga es de concreto. Entonces, nosotros en esa parte, con el achurado, en este caso, por ejemplo, el muro, esta parte superior, es un rayado inclinado a 45 grados.
Entonces, ¿qué me está indicando este rayado? Que esto es muro, que esto es un muro. Estas rayas que se ven aquí es el achurado. Entonces aquí tengo lo que se llaman los achurados. Entonces, en la norma NTC 1777 me va a decir qué tipo de achurados debo utilizar para ciertos materiales. Para los materiales que yo voy a colocar en este caso, en mi construcción. Si ustedes siguen este enlace, pueden descargar esa norma. Está muy dada al dibujo técnico como tal, pero van a encontrar, por ejemplo, me interesa mucho la parte de achurados, que son estas líneas. Entonces, el achurado, ¿qué viene a hacer? Viene a ser el rayado que yo hago en corte, cuando hago el corte, no cuando hago el dibujo como tal, no. Cuando hago el corte, lo que no esté cortado no tiene que llevar achurado. Entonces, cuando yo hago el corte, que en este caso fue este es el corte, entonces estoy cortando la viga canal, entonces el achurado me muestra que es concreto, pero el muro que es en ladrillo. O sea que debajo de la viga canal aparece este rayado que me indica el corte de ese muro. Si observamos en la parte de abajo, acá, vemos, por ejemplo, también rayado en esta parte, o sea que el antepecho de la ventana, el antepecho es la parte de abajo, el dintel es la parte de arriba, o sea que ese dintel es el muro, y este antepecho también es el muro. Entonces tenemos un antepecho de 1 metro, ¿desde dónde? Desde el piso. Si ustedes pueden observar acá, el piso tiene concreto, porque el achurado me está indicando que es concreto. O sea, este dibujo de elementos en esta forma de triangulitos, estos triangulitos representan la piedrita que tiene el concreto. Y los punticos, no sé si alcanzan a ver los puntos, esos puntos representan la arena. Entonces aquí me estaba mostrando que este material es concreto y que este material es muro. También vemos en el achurado, vemos esto. Todo mi conjunto está soportado en una base y esa base se llama la tierra. Entonces en este caso esta base está soportando la construcción. Entonces aparece un achurado en esta forma que se llama el achurado de tierra. Entonces tengo achurado de tierra, que son estas rayas. Se hacen de esa manera para mostrar que aquí en la parte inferior la construcción está sobre la tierra, ¿sí? Aquí también lo podemos observar en este corte. En este corte vemos la construcción en la parte superior, ¿sí? Los achurados, miremos los achurados, entonces tenemos el achurado de concreto para estas vigas, el achurado de muro de ladrillo, mirámoslo acá, achurado de concreto porque es la viga, achurado de muro de ladrillo que es el muro, y achurado de concreto en la viga. Entonces aquí en la parte inferior voy a encontrar que el piso también está en concreto. Entonces piso de concreto, muro en ladrillo, y ahí puedo observar las condiciones en las cuales está representado mi corte. Si ustedes pueden observar en la parte de arriba, ya no hay corte, o sea, ya no hay achurado. Eso indica que aquí no está cortado. Estas líneas de acá no están cortadas y adicionalmente son más delgadas que las líneas cortadas. Entonces las líneas cortadas son más gruesas y las líneas más delgadas son líneas que no son cortadas. También observamos en la parte superior, observamos la cubierta. O sea, aquí está el techo. Entonces estas líneas que aparecen acá indican que esta zona de acá es cubierta. Es la parte del techo, ¿sí? Y la parte de acá es el caballete.
o sea, en la cumbrera. ¿La cumbrera qué es? Revisemos un poquito. Uy, por aquí hay gente pidiéndome permiso. Qué pena que yo a veces no lo, porque como tengo mi pantalla completa, entonces no veo no veo que alguien me esté solicitando ingreso. Esta parte superior, que es donde están los caballetes, o sea, que cubre las dos inclinaciones de la cubierta, se muestran acá, en el otro corte. Esta parte de acá, este es el caballete. Este es el caballete. Miremoslo acá. Para esta también tiene caballete aquí. ¿Sí? Este es el caballete que me está indicando que está encima de la cubierta. Aquí está encima de la cubierta. Entonces la cubierta es todo esto, ¿sí? Todas estas líneas inclinadas, y me indican el porcentaje de inclinación que tiene la cubierta. Entonces aquí dice que la cubierta es del 27%. Normalmente cuando se coloca una pendiente del 27%, estamos hablando de una cubierta de fibrocemento. O sea que el material que corresponde a esta cubierta es fibrocemento. ¿Por qué? Porque tiene esta pendiente. Entonces el fibrocemento se debe colocar a una pendiente del 27%. ¿El fibrocemento qué es? La famosa hoja que ustedes llaman de Eternit. Yo no debo decirle Eternit porque Eternit es la marca. Entonces lo que estoy diciendo es el material. El material es fibrocemento. Así es como se define ese elemento. Y está soportada por los elementos metálicos que se llaman perlines. Esto ya es problema, se ven así por la impresión en el PDF. Pero pues son líneas totalmente continuas. Aquí observamos el caballete y está soportado por los perlines, o sea, elementos metálicos que me van a soportar la cubierta. Aquí, por ejemplo, podemos ver ya que me aparece. Me aparece la cocina, parte de la cocina, porque aquí se ve que hay un muro, una pared, y el dintel de la cocina. Este dintel cubre la parte hasta el cielo raso. Miren, estas dos líneas indican que es el cielo raso o cielo falso, también lo pueden llamar. Y aquí está pues todos los gabinetes y la forma como puede ser la cocina. Aquí está el lavaplatos. Y pues aparecen todas las cosas que, si hay aparatos, en algún momento esos aparatos deben aparecer en el corte. Las puertas deben aparecer cerradas, normalmente. Entonces, aquí aparece la puerta y aquí aparece la cerradura de esa construcción, de esa puerta. ¿Qué otra cosa? Aparece este elemento imprescindible, el NPT. Entonces, ¿qué quiere decir NPT? Es nivel, la N es nivel, P es piso y la T es terminado. Entonces, aquí debe estar a nivel de piso terminado, ¿a qué? Desde 0 a 10 centímetros. O sea que este piso debe estar 10 centímetros sobre el nivel 0. ¿Cuál es el nivel 0? Vamos a mirar. Entonces me dice que la parte exterior de la vivienda es el nivel 0. ¿Sí? Entonces aquí dice N. Aquí no aparece nivel terminado de piso porque pues es la parte exterior y es el nivel 0. O sea, el nivel 0 es 0. Pero ya cuando yo entro a la construcción, a la vivienda, miren que esto tiene un grueso acá. Ese grueso, este piso, tiene un grosor de 10 centímetros.
Entonces ese piso tiene un grosor de 10 centímetros, o sea que es una plaquita de 10 centímetros que se colocó por encima de este nivel. Entonces aquí aparece nivel de piso terminado, a 10 centímetros con respecto a este de acá. Entonces en el dibujo siempre va a aparecer ese nivel. Si yo tuviera un segundo piso, debiera aparecer NPT igual a 0 más, desde este punto, ¿cuánto sería la altura del segundo piso? ¿Cuánto sería la altura del segundo piso? Y así sucesivamente. Si son más pisos, voy sumándole a medida que voy subiendo, voy sumando el nivel a partir del nivel 0. Nunca a partir de los anteriores, siempre a partir del nivel 0. Y por último aparecen todo lo que son las cotas, entonces las dimensiones. Entonces aquí tengo el antepecho de 1 metro, la altura de la puerta 104, miren que veíamos en el cuadro de puertas y ventanas que las ventanas tenían 104, y el espacio del dintel, que es de 46 centímetros, ¿hasta dónde? Hasta el cielo raso. O sea que la altura de piso a cielo raso debe tener una altura de 2,50. Si sumamos todo esto, estas cotas deben sumar 2,50. Eso es una cosa que nosotros vimos también en clase pasada, donde decíamos que las cotas parciales, en este caso es estas cotas parciales, deben corresponder en su sumatoria a la cota total o a la cota parcial total. En este caso es una cota total que me está indicando la sumatoria de estas tres cotas parciales que aparecen. Lo mismo en esta parte, estas cotas están todas parciales acá, todas parciales, y todas deben sumar 436, aunque aquí no está acotado este espacio. ¿Sí? Entonces, si a mí me da menor que en el caso de los 436, pues este espacio mide la diferencia entre la sumatoria de estas cotas y la cota total. Aquí tenemos la altura de la cumbrera, o sea, de la culata en la parte superior, que me da 436. Entonces, todo hasta este borde, hasta esta parte de... Este es un muro lateral que se hace para separarlo de la construcción vecina. Es este muro, a eso se le llama la culata, y esa culata debe cubrir lo que es la parte exterior del techo por sus lados, por sus flancos, por sus costados. Entonces ese muro se le denomina la culata, todo este muro completo que es un triángulo en esta forma, desde acá, acá y acá. Lo mismo para el otro lado. Aquí aparece la cubierta fibrocemento, y el número de la cubierta, en este caso número 6. Quiere decir que todas las cubiertas de fibrocemento vienen por números. Entonces yo lo que estoy indicando ahí, qué tipo de cubierta y qué número de placa debo utilizar de fibrocemento. Bueno, ¿alguna pregunta? Buenos días. No le entendí bien, como que se cortaba. Me- ¿Por qué no aparece el nivel freático en un plano? Esa es la pregunta que me estás... Ya. Bueno, primero hablemos qué es el nivel freático.
para los que no conozcan ese término. Bueno, aquí me meto en un cuento diferente, que eso lo podemos ver en las instalaciones hidráulicas y sanitarias. ¿Sí? Es conveniente tener en cuenta ese término, pero eso es más para la parte pues hidráulica y sanitaria. Realmente la parte freática tiene que ver con con la parte hidráulica, o sea, es el agua que hay en la parte de la tierra. Entonces, no sé si todos eh, saben que es un aljibe. Bueno, un aljibe es normalmente los aljibes se construyen en las zonas rurales para obtener agua, se puede decir que agua limpia, ¿sí? En cierta manera. Hay que tener en cuenta pues que la mayoría de las personas que usan esas aguas pues tienen el riesgo de la mineralización del agua, porque lo que ha hecho el agua es filtrarse por toda la tierra y, y llegar a un punto, a un nivel. Ese nivel que se tiene en el agua dentro de la tierra, o sea, en la parte inferior de la tierra, cuando yo rompo la tierra para ese nivel, ella llega hasta un nivel, ella no sube más, ¿sí? Ese nivel se llama nivel freático. Entonces, cuando yo encuentro agua en mi sitio de construcción, debo buscar a qué profundidad se encuentra ese nivel de agua. Y esa profundidad de donde encuentro el nivel de agua se llama nivel freático. ¿Sí? Luego lo vemos más profundamente ese nivel freático. A mi amigo y a mi aprendiz, la respuesta es, estamos viendo planos arquitectónicos. En los planos arquitectónicos se omiten la mayoría de las instalaciones o procesos técnicos del plano. En este caso, aquí estamos observando solamente la parte arquitectónica de construcción. Entonces, en este caso, para este tipo de planos, no hay necesidad de hacer el proceso de mostrar un nivel freático. Adicionalmente, ¿por qué lo digo? Porque yo, un ejemplo, si nuestra construcción estuviera en un sitio donde sabemos que el nivel freático es muy alto, cuando hablo de nivel freático muy alto quiere decir que se acerca mucho a la superficie, ya entro con estudios de suelos a revisar ese proceso. Y en los estudios de suelo aparecerán planos donde me muestran los niveles freáticos de esa construcción. Entonces, cuando yo hago esos estudios de suelo, normalmente la NTC, la norma, la NSR, eh, 10, que es la norma sismoresistente de Colombia, está la NSR 10, la norma sismoresistente 10, me indica en el título E, me indica, y en el título C, el título E de la NSR 10 me está diciendo que cómo debo yo hacer construcciones de 1 y 2 pisos. Eso me dice el título E. O sea que normalmente el título E está dedicado a la vivienda. Mientras que el título C me está diciendo las normas estructurales que yo debo contemplar cuando yo construyo tanto viviendas como otro tipo de edificaciones. Pero hay algo importante. Cuando yo hablo del título C para vivienda, es tener en cuenta que
el título C me exige estudio de suelos siempre y cuando yo pase del segundo piso construido. Si yo voy a construir un tercer piso, el título C me dice a mí que yo debo hacer estudio de suelos. En este caso, para esta construcción, como es un solo piso, y yo puedo hacer una losa flotante, en este caso como sistema estructural, aquí tenemos una losa flotante, que puede ser un poco más gruesa, pero puede ser también solo 10 centímetros. Y como está la carga distribuida exactamente en todo el terreno, yo no necesito hacer estudio de suelos para lograr aquí saber que este proceso me sostiene la construcción completa. ¿Sí? Yo puedo hacer aquí mampostería estructural o puedo hacer una sustitución de terreno. Al hacer sustitución de terreno, pues cambio un poco el material para que me soporte mejor la carga y simplemente construyo la losa encima y allí construyo los muros. Como el título como el título C no me obliga a mí a hacer un estudio de suelos para una construcción de un solo piso y ni de dos pisos, y aquí no se está haciendo una construcción de más de dos pisos, entonces aquí no tengo forma de averiguar cuál es el nivel freático de esa construcción. Entonces no hay necesidad para hacerlo y tampoco el sistema constructivo lo amerita. ¿Listo? ¿Puedes hablar un poco más alto? No te escucho. Joana. Para este tipo de construcción no tanto. Ya si estamos hablando de un terreno rural donde vamos a hacer una casa y toda la cosa, ahí sí hay necesidad, por ejemplo, de hacer topografía. Pero esos son lo que se llaman los estudios previos. Los estudios previos, incluido el estudio de suelos, el estudio de, digamos, la parte topográfica, el estudio estructural, la parte digamos, otros elementos que incluye la parte ambiental. Eso se llaman estudios previos. Esos estudios previos normalmente se utilizan ya cuando las construcciones tienen una mayor envergadura, pero en el caso de una vivienda de unos 6 por 12, que es lo más habitual en un lote, ¿sí? Ahora las construcciones son muy pequeñas, eh, para una sola casa no es necesario hacer topografía ni nada por el estilo. Ni la norma, ni ninguna de las normas NSR10, ni la 1500, ni tampoco el formato del Ministerio del Medio Ambiente, que es el formato único, me indican que para ese tipo de construcciones tenga que hacer una topografía. Con un solo levantamiento sencillo del espacio es suficiente. Entonces, ya cuando uso los estudios previos, en el caso de que haya que hacer una construcción de más de dos pisos, cuando ya haya que, por ejemplo, hacer construcción en un terreno de pronto diferente al normal, o que el área del terreno indique que ya es necesario hacerlo, ¿sí? Porque el área ya necesariamente, pero normalmente para una vivienda de uno y dos pisos no es necesario hacer topografía, ¿sí? No, pero es que una pendiente del 60% es casi un tobogán. Sí. Ah, sí, claro. Sí, claro. Pero mírelo, sí, no, y es que si usted lo revisa en el título C, lo que pasa es que cuando yo voy a construir, siempre debo tener en cuenta, si estoy haciendo una casa, título E, pero si estoy haciendo una casa, también título C. O sea, ahí tengo que revisar esos dos títulos, que la parte del título C es la parte estructural.
Entonces, cuando se hacen viviendas en pendiente, por ejemplo, una ciudad donde se hacen viviendas en pendiente fuertemente es Manizales. Manizales tiene unos accidentes geográficos bastante pronunciados. Allá decían que las calles no eran pavimentadas, sino revocadas o repelladas, o que eran lomas como para colgar cuadros. Entonces, eh, realmente ya cuando se tienen esas pendientes de ese tipo, es muy habitual y aquí se ve mucho, por ejemplo, en el valle, aquí en Cali se ve mucho en la zona de ladera yendo hacia el kilómetro 18 o yendo hacia Dagua. ¿Sí? La salida al mar, esa parte es muy pendiente y la gente va construyendo allí, va construyendo para unas columnas en unas pendientes bastante fuertes. ¿Eso qué implica? Que hay que hacer un estudio de suelos para ver ese suelo donde se va a implantar la construcción es realmente estable y sobre todo a derrumbes, ¿sí? A que no haya movimientos de tierra allí, no tanto un sismo, sino que de pronto la misma tierra no se desplace por problemas freáticos. En este caso sí implica el proceso freático, que la humedad interior de la tierra no sea tan alta como eh, para que se genere un derrumbe y quede libre la cimentación y pueda haber colapso de la edificación. Bueno, la primera instancia donde uno debe como solventar el proceso es planeación municipal. Planeación municipal se encarga de todos esos litigios que hay entre vecinos por la tenencia de la tierra y segundo, sobre todo la tenencia de la tierra urbana, porque la rural entra más a tenerse en cuenta es con la CDC o con las CAR, sobre todo con las CAR, es más que todo la parte de la ruralidad. En la parte urbana entra más el proceso de planeación. Y la otra instancia es ¿qué? El, se me escapa la entidad, ya me acuerdo, espérate un momento. La Secretaría de Gobierno. La Secretaría de Gobierno es la llamada a verificar las situaciones que ocurren entre predios, entre un vecino y otro. Cuando ellos entran a verificar, ellos no son, digamos, jueces en ese sentido. Si hay un litigio legal entre dos vecinos por alguna tenencia de tierra, ya es un juez de la República que entra a dirimir eso. Y eso ya tiene que hacerse en un juzgado y toda la cosa. Pero la primera instancia es planeación municipal y luego viene la Secretaría de Gobierno. O al contrario, yo puedo plantear el proceso en la Secretaría de Gobierno y eso va directamente a planeación donde hacen los procesos de verificación y tratan de hacer alguna conciliación, ¿sí? Porque es que
Muchas veces un vecino construyó de una manera y el otro va a construir y se da cuenta que esa construcción no cumple con las características necesarias. Entonces, ¿qué es lo que ellos verifican? Que el vecino que construyó realmente sí cumplió con la normatividad para hacer su construcción. Y entre ellas esa normatividad es haber sido expedida una licencia de construcción. Si eso no ocurre, pues el vecino, ese vecino o esa persona que construyó en diferentes circunstancias, pues se ve abocado a multas, a sanciones y a demoliciones, posiblemente, según la gravedad del proceso de construcción. Pero esas dos instancias entran a dirimir el conflicto y a verificar que todo se haya hecho con la legalidad del caso. Y así eso no se logra, eso es trasladado eh, a un juzgado, a un juez de la República, y ellos mismos se encargan de hacer eso. O sea, normalmente no es la persona la que lo hace, sino que ya cuando el problema se vuelve inmanejable, entonces lo que hacen es trasladarlo a un juzgado. Esas son las circunstancias. En un juzgado si ya le van a pedir todos los documentos que se tienen que hacer como legalidad para el proceso de construcción. Y un juez de la República sí puede tomar ya determinaciones un poco más diferentes con respecto pues a lo que hace la Secretaría de Gobierno o Planeación Municipal. Más o menos es eso. Pero, pues si yo estoy dentro de la legalidad, pues yo hago las cosas como deben ser legales. Si yo no estoy, pues la mayoría de la gente no lo hace porque no hay tampoco ese control del Estado con respecto al... Uno de los grandes problemas de Colombia es la tierra. La tierra es, yo creo que de los más grandes problemas que tiene nuestro país es ese. Empezando porque Catastro y el IGAC, si al 2006 más o menos tenían por ahí el 2% de procesos verificados catastralmente para organizar la tierra, ahora hablamos de un 16% al 2014, 2015 más o menos, pero 16% con el 100% de los predios que hay en Colombia no han sido legalizados, formalizados ni nada por el estilo. Entonces, ¿qué diremos con construcciones que se hacen a veces también en terrenos ilegales? Que eso lo hace. Entonces, eh, eh, me parece a mí que el problema fuertemente está es en la solución de la tierra en Colombia. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Bueno, bueno. Eh, ya en los temas, pues queda que ustedes consulten estos elementos que tengo acá, estas biblioweb y de pronto la bibliografía que yo les voy a colocar en el WhatsApp para que tengan y puedan consultar algunas cosas que son determinantes en la parte del dibujo arquitectónico. Ya esa a manera ya de profundización con respecto a este tema, que es importantísimo, o sea, ya con esto podemos decir que tenemos una visión un poco más amplia, no digo que total, pero sí más amplia de lo que es nuestros procesos de dibujo arquitectónico. Ya cuando se habla de planos arquitectónicos, ojo, el plano arquitectónico me está mostrando a mí las características de los espacios que yo estoy manejando en mi construcción o en mi edificación o en todo eso. Entonces, toda esa información pues está dada en esos planos. Eh,
Ya mirando pues otras cosas que tienen que ver con el planito, ¿qué tal? Por ejemplo, la parte de los techos, ¿sí? Aquí aparece la cubierta. Estas dos flechas indican la pendiente hacia dónde escurren las aguas. En este caso, la flecha me está indicando que el agua va en este sentido y aquí. Eso se llaman aguas. Entonces, esta cubierta de acá muestra el agua, las aguas, y este es el caballete, o sea, la parte superior cuando veíamos acá, esta parte del, del plano, es el caballete, es en este. Y ya está el rótulo, y lo último es la localización de la construcción, o sea, dónde va a ser. Entonces, aquí aparece, en esta parte está, es como por acá, aquí, donde se está haciendo esa construcción, ¿sí? Entonces, cuando yo imprima el plano, va a aparecer esto en negro totalmente, indicándome que ese es el sitio de la construcción, ya en un plano visto en una planta, digamos, de localización, así se le denomina, planta de localización. De localización, corregimiento del Placer, Cerrito Valle. Esto está sin escala, pero yo la puedo escalar si se desea. En este caso, por ejemplo, aquí se especifica que esto está sin escala, pero me está indicando exactamente en dónde fue localizada la construcción. Entonces ya con eso, ya tenemos ese planito arquitectónico completo, mostrándome todo. Adicional, bueno, aquí hay una cosa que es importantísima, las áreas. Es mostrar qué área del lote tengo, o sea, la persona ante la curaduría tiene que demostrar que esa área del lote es la que está construyendo. Entonces, área del lote 68 metros cuadrados, que es muy pequeño, ¿sí? ¿Sí? Área del primer piso 72 metros, área nueva construida 39 metros cuadrados, área de antejardín 8 metros cuadrados, índice de ocupación e índice de construcción. Luego vemos esta parte que es el índice de ocupación y que es el índice de construcción, y el área total construida es de 111 metros cuadrados. Entonces es muy importante en el plano siempre indicar el cuadro de áreas del proyecto que se está haciendo. No, muy buena pregunta porque él declaró que iba a que el espacio que tenía disponible eran 68 metros cuadrados, pero él iba a tomar 72 metros. Acuérdense que yo les decía acá en este plano, vamos a mirar acá algo bien especial, y gracias por esa pregunta, porque yo dije, por acá me van a salir, y es por esto, porque él tiene un área mayor, o sea, él tiene su vivienda inicial llega hasta acá. Esta es la vivienda que existe. Y yo les decía a ustedes que la construcción de aquí hasta el fondo tiene 50 metros. Y nosotros en este proyecto se están solamente colocando 962. ¿Por qué se colocó así? Porque él tomó adicionalmente parte del patio, de ese patio libre que tenía, eh, para construir. ¿Qué sucedió? Que esta construcción de acá solamente tenía 68 metros cuadrados. Entonces, él tomó una parte de esos 68 metros cuadrados, perdón, adicionó a esos 68 4 metros adicionales. Pero no es que sean 4 metros aquí, sino que la construcción tenía un espacio construible de 68, era que aparece acá en el, en el plan, 68 metros cuadrados, y construyó 4 metros adicionales en esa área que él tenía planteado construir.
pero porque él tiene mayor tierra. O sea, si él, por ejemplo, le dicen, bueno, listo, y las escrituras de este lote, entonces le va a aparecer todo, los 50 metros, más el ancho, que es más o menos unos 20 metros, sí, más o menos eran 20 metros. Eh, ya tiene que él topográficamente demostrar, en ese caso, que podía tomar estos 4 metros adicionales. Eso era es más o menos como lo planteaba él. Pero pues él tenía todos sus documentos legal, en ese sentido, mostrando la cantidad de tierra que tenía y el área que estaba utilizando para construir. Bueno, entonces, a ver, mañana, ya en la clase de mañana vamos a poner la segunda actividad. Pues mañana nos vemos en la mañana, ya empezamos con otro temita, que es la parte urbana, ¿sí? Los planos urbanos, y vamos complementando pues con esto que hemos visto hasta el momento. Entonces, mañana ya les subo otra actividad a la plataforma para que ustedes tengan ya hasta la otra semana el tiempo para desarrollar esa actividad. Les recuerdo, deben subir los que están habilitados en territorio. Habilitados es porque están matriculados. Entonces, les recuerdo. Les envío también el archivo. Ahora les envío el archivito para que lo tengan. Les voy a enviar eh, el tema y los dos documentos que les dije que les iba a enviar para que los tengan ahí. Una cosa, muchachos, consulten la guía de estándares yo creo que en algún momento les puse la guía de estándares para el desarrollo gráfico del proyecto, que es en la CPNAA, ¿sí? Publicaciones CPNAA, es eh, para el proyecto gráfico. Esta guía de estándares es una norma colombiana. Lo pueden descargar aquí, actualización 2016. ¿Cómo lo consiguen? En Google simplemente escriben aquí, guía de estándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Esto no se lo puedo enviar por WhatsApp por este tamaño, es demasiado grande. Entonces, eh, pueden entrar, busquen en Google guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto. Creo que en uno de los temas anteriores yo lo coloqué y debe estar la dirección. Sí, creo que fue en el primer temario donde se colocó la parte de la clase. Ahí está el enlace para obtener esto. O si no, en Google simplemente escriben guía y estándares para el desarrollo gráfico del proyecto en la CPNA y lo descargan. Versión digital PDF 66 megas. Para que también lo revisen. Allá hay muy buena información con respecto a esta parte que acabamos de ver.